2020 fue un año histórico en cuanto al número de llegada de pateras a las costas canarias. La Cruz Roja presentó este martes en el Senado algunas cifras que posiblemente nos ayuden a comprender este fenómeno de la migración que cerró el pasado año con un total de 23.023 personas que viajaron en 745 barquillas. De esa cifra se traduce que un 15% son menores, el 5% mujeres y que Gran Canaria fue el territorio que concentró el 70,5% de esas llegadas. Bueno, sobre esos datos vamos a hablar con Antonio Rico, que es el presidente de Cruz Roja en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Rico. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Bueno, según ese informe, 20.000 personas más, 23.000 o más llegaron en el año pasado en esas 745 barquillas. Una situación que no alcanza, sin embargo, la anterior crisis llamada de los cayucos. ¿Cree que hay opciones de que se pueda superar esas cifras en este año entrante, en el 2021? Esperemos que no. Realmente durante estos 2 meses parece que últimamente la situación está disminuyendo la llegada de personas, con lo cual sería una noticia muy esperanzadora, porque realmente tienen un trayecto muy importante, un trayecto donde es muy peligroso. Tenemos que tener en cuenta que la ruta del Atlántico es una de las rutas más peligrosas con un alto índice de mortalidad. Por tanto, eso es para felicitarnos, que vengan menos personas, pero que en un momento determinado seguimos teniendo aquí a personas que tenemos que terminar por darles respuesta. Esta vez ha sido Gran Canaria la isla que ha soportado el peso de la migración, con más del 70% de llegadas. Se han dado situaciones muy complejas en el muelle de Arguineguín. Lo vimos en muchas ocasiones desbordado ese muelle por la cantidad de personas que tenían que alojar. También ustedes desbordados por la asistencia que tenían que dar a esas personas. A su juicio, ¿no ha habido suficiente previsión? ¿Se ha tardado en reaccionar con los recursos alojativos? Realmente la situación del muelle de Arguineguín fue muy compleja. Tenemos que tener en cuenta que en 2 meses y medio llegaron 14.000 personas, de las cuales durante 10 días llegaron 4.500, teniendo en cuenta que hubo un pico máximo en 3 días de 2.500 personas. Realmente es muy difícil y muy complejo tener previsión para esa cifra. Además, tenemos que tener en cuenta que en ese momento estaba la situación de crisis sanitaria, con una pandemia terrible que dificultaba cualquier tipo de movimiento de las personas que llegaban. Sin embargo, y pese a la labor que hace Cruz Roja y que se han visto desbordados con ese trabajo, hace pocos días han denunciado el acoso que sufren los voluntarios de la ONG que atienden a los migrantes, sobre todo, especialmente a través de las redes sociales, también in situ, en los lugares en los que atienden a esas personas. ¿Persiste a día de hoy ese acoso? Vamos a ver, yo creo que Canarias tiene una solidaridad bastante manifiesta y bastante importante. Yo creo que son casos puntuales que desde nuestra institución teníamos que manifestar nuestro disconfort y nuestra sensación de perjuicio, pero que tampoco nos podemos detener en eso. Tenemos que seguir caminando para adelante porque tenemos una labor muy importante. Tenemos que tener en cuenta que los voluntarios que están siendo acosados en las redes son los mismos voluntarios que atienden a las personas vulnerables, que atienden a nuestros mayores, que atienden a las personas que tienen violencia de género, pero también, una vez denunciado el hecho, yo creo que lo que tenemos que hacer es pasar página y seguir trabajando por toda la sociedad. Tenemos que tener en cuenta que en el 2020 hemos atendido a más de 160.000 personas en Canarias, y yo creo que esos son los datos que son importantes y sobre los que tenemos que trabajar para intentar atender a cualquier persona vulnerable que se acerque a nuestra puerta. ¿Pero ha podido ser esa idea equivocada de que los migrantes están recibiendo subvenciones, que vienen a quitar el trabajo a los canarios? ¿Puede ser esa concepción, esa idea totalmente equivocada la que ha propiciado ese acoso y esas conductas de rechazo o de violencia? Sí, desgraciadamente la inmediatez que tienen las redes sociales
También es cierto que no se pueden contrastar las noticias y también es cierto que existen muchos bulos dentro de ellas. Realmente nosotros desde Cruz Roja lo que hacemos es una atención humanitaria. Las personas migrantes que llegan no reciben ningún tipo de paga, ningún tipo de salario, ningún tipo de ayuda en especial. Es muy al contrario, lo único que estamos haciendo es atenderlos desde el punto de vista humanitario. Tenemos que tener en cuenta que ellos han llegado en una situación en que la crisis sanitaria y la crisis social es muy manifiesta, y yo puedo entender que hayan personas que piensen que tienen más derecho, pero tenemos que poner sobre la mesa que cualquier persona vulnerable tiene derechos y que en un momento determinado nosotros, en función de esa vulnerabilidad y de esas necesidades que puedan tener las personas, tenemos que intentar ayudarlas. Bueno, hace una semana se difundió un vídeo en el que algún miembro de Cruz Roja tiraba agua a varios migrantes que estaban en huelga de hambre, y que acabaron siendo excluidos de la organización de Cruz Roja. ¿Se trata de un hecho puntual o ha habido más casos como este? No, indiscutiblemente yo no digo que nuestra organización actúe siempre de forma impecable. Hay muchas cosas que debemos de mejorar, pero indiscutiblemente cuando hay una actitud que es incorrecta debemos de apartar a esas personas. Aunque haya sido con buena intención, yo no lo dudo, pero indiscutiblemente nosotros tenemos que tener un código de ética y de conducta que nos lleve a tener una actitud pulcra y una actitud consecuente con los derechos y con las libertades que nosotros defendemos. No podemos permitir que miembros de nuestra organización hagan actuaciones que son incorrectas. En algunos casos esas actuaciones incorrectas pues simplemente son una llamada de atención, porque todos nos podemos equivocar, y en otras ocasiones obligan a que esas personas puedan ser apartadas de la institución. La Cruz Roja tiene mecanismos claros para intentar corregir esas situaciones y así actuamos cuando se producen, y siempre tendremos que mejorar. Seguro que diariamente vamos a encontrar puntos en los que a lo mejor podríamos haberlos hecho un poquito mejor, pero que indiscutiblemente también hay que valorar toda la actividad que hacemos diariamente y todas las personas a las que en un momento determinado ponemos en el centro de nuestra atención y le damos respuesta a sus necesidades. Justamente ayer la consejera de Derechos Sociales anunció en el Parlamento que el reparto del IRPF va a ser directo y lo antes posible para las ONG. Ustedes no solo realizan esa labor de atención a los migrantes, también, como decía antes, a las personas que están en riesgo de exclusión social, a todas esas familias que han tenido que sumarse a esas peticiones de ayuda debido a la situación económica derivada de la pandemia. ¿Tienen ustedes suficiente ayuda, suficientes ingresos? ¿Son capaces, con lo que tienen, de soportar el peso de tanta ayuda? Nunca es suficiente. Vamos a ver, tenemos que tener en cuenta que en Canarias hay un índice de pobreza y de vulnerabilidad que rozaba el 30% antes de esta situación de epidemia o de pandemia y de crisis social. También tenemos que tener en cuenta que en Canarias el índice de paro es del 18%. Tenemos una comunidad que, a pesar de que llegan 16 millones de turistas, la riqueza que generan no llega a una parte muy importante de la sociedad. Yo creo que es importante que nosotros siempre vamos a necesitar algo más para poder llegar a más personas, pero indiscutiblemente de esta crisis se han apoyado a esas 160.000 personas por parte de Cruz Roja, y ha sido gracias a la solidaridad de toda la sociedad, empezando por nosotros mismos, pero también por las administraciones, Gobierno de Canarias, cabildos de todas las islas, numerosos ayuntamientos que han colaborado, y sobre todo la sociedad civil, que ha sido capaz de apostar por nuestra institución para que demos respuesta a las personas que están sufriendo esta situación que jamás esperábamos en ningún momento. Claro, ¿han tenido ustedes que reforzar personal, han pedido más voluntarios para atender todas esas labores? Porque hay que decir que Cruz Roja se encarga de muchas labores de voluntariado. Sí, indiscutiblemente se han acercado también. Había muchas personas que en un momento determinado estaban en ERTE o estaban en una situación de desempleo,
que ante la situación de crisis se acercaron a las puertas de Cruz Roja para dar su tiempo como voluntarios. Durante este año pasado se han incorporado a nuestra institución más de 3.000 personas. Realmente es de agradecer a toda la sociedad, el que ha puesto dinero porque lo tenía y era capaz de poder hacer ese sacrificio para poder dar respuesta a otras personas, y el que no, pues ha venido a la institución a trabajar como voluntario. Realmente hemos hecho muchas cosas, hemos estado trabajando con mayores. El mayor problema que han tenido los mayores durante esta crisis ha sido la soledad, pero también hemos trabajado con enfermos, acercándoles los alimentos que en un momento determinado no podían salir de casa en un momento determinado y tenían dificultades para acercarse al supermercado, o también llevándoles las medicinas porque en un momento determinado no podían salir a las farmacias. Pero hemos seguido haciendo el resto de las actividades porque estamos preocupados con los temas de igualdad, y estamos preocupados con los temas de violencia, y estamos preocupados con los temas de buen trato a las personas mayores, porque indiscutiblemente hay que formar y hay que atender a las personas y darles el respiro familiar que en un momento determinado esas personas cuidadoras necesitan. Una última cosa antes de despedirnos. Hemos visto que el ministro Marlaska ha desmentido que se vayan a producir traslados a la península. Ha especificado que solo va a ser para las personas vulnerables y susceptibles de protección internacional. Se habla de repatriaciones, pero hay cierta confusión en cuanto a ese retorno de esas personas o esas derivaciones. ¿Usted cree que va a obtener respuesta a esa intervención que tuvo en el Senado, que esos datos van a provocar una reacción, o vamos a seguir en las mismas condiciones aquí en Canarias? Yo espero que sí. Vamos a ver, esto es un elemento tan importante. Realmente nunca habíamos tenido una llegada tan importante de personas migrantes desde el 2006. Pero en aquella situación no había una crisis sanitaria y tampoco había una crisis social. Yo creo que la política tiene que ejercitar para dar soluciones, y esas soluciones ser las que nos traigan a Canarias para que entre todos podamos dar respuesta. Es cierto, y lo ha dicho el presidente, lo acabo de oír, simple y llanamente Canarias asumirá la parte que le corresponde, pero también tenemos que permitir ese proyecto migratorio de todas y cada una de las personas, para que las personas puedan llegar normalmente a un familiar que les está esperando y que les ha ofrecido ese alojamiento, esa casa y esa posibilidad de introducirlo en nuestra sociedad. Pues Antonio Rico, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena, y gracias por la labor que hacen también desde Cruz Roja. Muchas gracias y buenos días. Buenos días.